Me llamo Valeria Montes y durante mucho tiempo creí que la peor deuda que podía tener una persona era una deuda de dinero. Ahora sé que estaba equivocada. La peor deuda es aquella que alguien inventa para hacerte sentir culpable por haber nacido. Tenía 30 años cuando mi madre apareció inesperadamente en la oficina donde trabajaba. Hacía casi 4 años que no hablábamos. Durante ese tiempo había aprendido a vivir sin esperar llamadas, disculpas ni explicaciones. Aquella mañana estaba revisando unos documentos cuando la recepcionista llamó a mi extensión. Valeria, hay una señora que pregunta por ti. Dice que es tu madre. Sentí que mis dedos se quedaban inmóviles sobre el teclado. Mi madre. Teresa Montes. Durante unos segundos no respondí. Después respiré profundamente y le pedí que le hiciera pasar a una sala privada. No quería que mis compañeros escucharan aquella conversación. Cuando entré en la sala, mi madre estaba sentada junto a la ventana. Tenía 60 años y llevaba un abrigo gris perfectamente planchado. Su bolso descansaba sobre sus piernas y sus manos estaban cruzadas encima de una carpeta marrón. No se levantó cuando entré. No hubo abrazo. No hubo un ¿cómo has estado? Simplemente me miró y dijo que necesitaba hablar conmigo. Me senté frente a ella. ¿Qué quieres? Mi madre abrió lentamente la carpeta. Y entonces vi la libreta. Una libreta azul oscura, vieja, con las esquinas dobladas. Sentí un escalofrío. Conocía aquella libreta. Había pasado años intentando olvidar que existía. Cuando tenía 12 años, mi madre había comenzado a anotar en ella todos los gastos relacionados conmigo. Al principio eran cantidades pequeñas. 4 euros por champú. 6 por material escolar. 8 por una camiseta. Después aparecieron cantidades por comida. Por electricidad. Por agua. Incluso por usar la lavadora. Mi madre decía que quería enseñarme responsabilidad. Yo tenía 12 años. No entendía por qué ser responsable significaba pagar por cosas que otros niños recibían simplemente por ser hijos. Recuerdo perfectamente la tarde en que empezó todo. Era finales de septiembre y acababa de regresar del colegio. Mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina con una calculadora. Había una hoja frente a ella. Valeria, ya eres suficientemente mayor. Yo dejé la mochila en una silla. ¿Qué hice? Nada. No has hecho nada. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de ahora vas a aprender cuánto cuestan las cosas. Empujó la hoja hacia mí. Había una lista. Material escolar. Productos de higiene. Ropa. Comida fuera de casa. Actividades escolares. No sabía qué decir. Mamá, yo no tengo dinero. Entonces tendrás que aprender a conseguirlo. Mi padre estaba sentado al otro lado de la mesa. Lo miré esperando que dijera algo. No dijo nada. Solo bajó los ojos. Mi hermano Marcos estaba en el salón jugando con el teléfono. Él tenía 16 años y pronto comenzaría la universidad. Yo pensé que aquello era una regla para todos. Más tarde descubrí que no era así. A Marcos le compraban zapatos nuevos cuando los necesitaba. Le pagaban sus actividades. Le daban dinero para salir con sus amigos. Incluso cuando comenzó a estudiar fuera de casa, mis padres pagaron buena parte de sus gastos. A mí me enseñaron a contar monedas. A los 13 años empecé a cuidar a los hijos de una vecina. Me pagaba por hora. Era poco, pero para mí significaba poder comprar mis propios productos de higiene sin pedir permiso. Después encontré trabajo los sábados en una pequeña panadería. Me levantaba antes del amanecer. Mientras mis compañeros todavía dormían, yo caminaba hasta el establecimiento con una chaqueta demasiado grande y una mochila llena de libros. Volví a casa después del mediodía y todavía tenía que hacer mis deberes. Mi madre decía que trabajar me estaba haciendo madura. Yo quería creerlo. Era más fácil creer que aquello era una lección de vida que aceptar que algo estaba profundamente mal. Cuando cumplí 15 años, la situación empeoró.
Una noche encontré un sobre debajo de la puerta de mi habitación. Dentro había una hoja. A partir del próximo mes deberás contribuir con una cantidad mensual por tu alojamiento y alimentación. La cifra estaba escrita en la parte inferior. 230 euros. Me quedé mirando el papel durante varios minutos. Yo apenas ganaba 300 al mes. Y todavía tenía que pagar el transporte, los libros y algunas comidas durante los días de colegio. Bajé las escaleras. Mamá. Ella estaba preparando la cena. ¿Qué significa esto? Significa exactamente lo que dice. No puedo pagar eso. Entonces tendrás que trabajar más. Papá estaba allí. Otra vez guardó silencio. Fue entonces cuando entendí algo. Mi padre no estaba de acuerdo con todo lo que hacía mi madre. Pero tampoco iba a detenerla. Y para una niña, el silencio de un adulto puede sentirse exactamente igual que una traición. Acepté. Trabajé más horas. Dormí menos. Comencé a llegar a casa después de las 9 algunas noches. Pero cada vez que entregaba el dinero, mi madre lo anotaba en aquella libreta. Fecha. Concepto. Cantidad. Todo quedaba registrado. Un día cometí el error de preguntarle cuánto había acumulado. Ella sonrió. Todavía falta mucho. Cuánto no es asunto tuyo. Pero tú lo estás apuntando. Precisamente por eso. Aquella respuesta se quedó conmigo durante años. A los 16 años encontré algo que cambió la forma en que veía a mi madre. Estaba buscando una vieja caja de fotografías en el armario del pasillo cuando encontré una segunda libreta escondida detrás de unas mantas. No era azul. Era de color marrón. La abrí. Las primeras páginas estaban escritas con una letra que no reconocía. Había nombres. Fechas. Cantidades. Y una frase que me dejó completamente inmóvil. Deuda familiar. No tuve tiempo de leer más. Escuché pasos. Cerré la libreta y la devolví exactamente al mismo lugar. Pero desde aquella noche empecé a preguntarme de dónde había aprendido mi madre aquella obsesión por cobrarlo todo. Nunca se lo pregunté. Todavía no. Primero necesitaba salir de aquella casa. Y cuando cumplí 18 años, finalmente lo hice. Me fui con una mochila, una pequeña cantidad de dinero y una promesa. Nunca volvería a permitir que alguien decidiera cuánto valía mi libertad. Los años siguientes fueron difíciles. Estudié mientras trabajaba. Dormí en habitaciones pequeñas. Compartí apartamentos. Acepté empleos que no me gustaban. Pero cada euro que ganaba era mío. Y poco a poco construí una vida que nadie podía facturarme. A los 30 años tenía un buen empleo, algunos ahorros y estaba a punto de comprar mi primera casa. Había pasado casi 9 años ahorrando para conseguirlo. Por primera vez podía mirar mi cuenta bancaria sin sentir miedo. Entonces apareció mi madre. En aquella sala de reuniones, frente a mí, volvió a abrir la vieja libreta. La última página tenía una cifra escrita en tinta negra. Yo la miré. Después levanté los ojos. Mamá, ¿qué es eso? Ella empujó la libreta hacia mí. Es lo que me debes. Me quedé completamente quieta. Después de todos aquellos años, mi madre no había venido para pedir perdón. Había venido a cobrar. Y todavía no sabía que aquella vez yo no era la niña de 15 años que bajaba las escaleras con miedo. Esta vez también tenía mis propios documentos. Y llevaba años guardándolos. Durante los meses siguientes, mi madre siguió apareciendo en mi vida de una manera que yo no había previsto. No venía a visitarme. Venía a recordarme que, según ella, todavía existía una cuenta pendiente. La primera carta llegó una semana después de nuestra conversación en la oficina. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con la letra que conocía desde niña. Abrí el sobre mientras estaba sentada en mi cocina. Dentro había una copia de varias páginas de aquella vieja libreta. Mi madre había marcado algunas cantidades con bolígrafo rojo.
comida, ropa, material escolar, medicinas, transporte. Y debajo de todo aparecía una suma que superaba los 40.000 euros. Al final había una frase. Podemos resolver esto entre familia antes de tomar otras medidas. Me quedé mirando el papel. No entendía qué medidas podía tomar. Yo ya era una mujer adulta. Ella no podía obligarme a pagar por haber sido su hija. Pero la cifra seguía allí. 40.000 euros. Durante unos minutos sentí algo parecido al miedo. No porque creyera que realmente le debía ese dinero, sino porque durante tantos años me habían enseñado que discutir con mi madre significaba ser una hija desagradecida. Y una parte de mí todavía quería demostrar que no era una mala persona. Entonces hice algo que nunca había hecho. Llamé a una antigua profesora. Se llamaba Elena Robles. Había sido orientadora en mi instituto cuando yo tenía 16 años. Era una de las pocas adultas que había notado que algo no estaba bien. En aquel entonces yo siempre respondía que estaba cansada por estudiar. Ella nunca me creyó completamente. Le conté lo que estaba pasando. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono. Después Elena me preguntó si todavía conservaba los documentos de aquellos años. Sí. Todos. Entonces guárdalos en un lugar seguro. Su voz cambió. Ya no parecía estar hablando conmigo como una antigua alumna. Parecía estar hablando con una adulta que necesitaba protegerse. Me dijo que no respondiera a mi madre inmediatamente. Y por primera vez pensé que quizá mi silencio no tenía que significar miedo. Podía significar estrategia. Durante los siguientes días revisé cajas que llevaba años sin abrir. Encontré recibos, mensajes, correos antiguos, copias de transferencias bancarias, incluso algunas fotografías. Pero encontré algo mucho más importante. La libreta azul que yo misma había comenzado cuando tenía 15 años. La había guardado dentro de una caja de zapatos. Cuando la abrí, vi mi propia letra adolescente. Fecha. Horas trabajadas. Cantidad entregada a mamá. Gastos que había pagado personalmente. Cada página era una pequeña prueba de que aquella historia no había sido como ella quería recordarla. Entonces apareció un recuerdo que había olvidado. Una noche de invierno. Yo tenía 16 años. Había llegado tarde del trabajo y llevaba los zapatos completamente mojados. Mi madre me esperaba en la cocina. Sobre la mesa había una factura. Me dijo que debía pagarla porque había utilizado demasiada calefacción aquella semana. Yo le pregunté cómo podía calcular cuánto había utilizado. Ella señaló un número que había escrito a mano. No preguntes. Solo paga. Aquella noche no discutí. Pero mientras subía las escaleras, escuché a mi padre hablar con ella. No puedes seguir haciendo esto. Fue la primera vez que lo escuché defenderme. Me detuve en el último escalón. Mi madre respondió algo que nunca olvidé. Si dejamos de cobrarle, nunca aprenderá. Mi padre guardó silencio. Yo seguí caminando. No quería que supieran que había escuchado. Pero aquella conversación me acompañó durante años. Porque significaba que mi padre sabía. Sabía que estaba mal. Y aún así me dejó sola. Una semana después de recibir la carta, mi hermano Marcos me llamó. No habíamos tenido una relación cercana durante años. Él siempre había sido el hijo favorito. Pero aquella noche su voz sonaba diferente. Mamá me contó lo que pasó. Que te dijo que tú te niegas a pagarle. No le debo dinero. Marcos suspiró. Valeria, nuestros padres están pasando por un momento complicado. Entonces pídele a mamá que deje de enviarme facturas. No es tan sencillo. ¿Qué necesitas que haga ayudar? Me quedé en silencio. Marcos me explicó que mi padre había perdido parte de sus ingresos y que mi madre llevaba varios meses trabajando menos horas. También tenían deudas. No me sorprendió.
Lo que sí me sorprendió fue lo que dijo después. Mamá cree que tú puedes ayudar porque tienes ahorros. Miré hacia la ventana. Desde allí podía ver el pequeño jardín que había plantado frente a mi apartamento. Había tardado años en conseguir estabilidad. No era rica. Solo había aprendido a no gastar lo que no tenía. Le dije a Marcos que podía ayudarles a encontrar asesoramiento financiero. Podía buscar programas de apoyo. Podía incluso hablar con alguien que pudiera ayudarles a reorganizar sus deudas. Pero no iba a pagar aquella cantidad. Hubo otro silencio. Entonces Marcos dijo algo que me dolió más de lo que esperaba. Siempre fuiste demasiado orgullosa. No respondí. Porque aquella frase era exactamente la que había escuchado durante toda mi infancia. Cuando pedía ayuda era orgullosa. Cuando decía que algo era injusto era difícil. Cuando quería quedarme con mi propio dinero era egoísta. Siempre había una palabra para castigarme por defenderme. Colgué. Aquella noche saqué todos los documentos y los extendí sobre la mesa. Por primera vez no los miré como recuerdos dolorosos. Los miré como evidencia. Había una diferencia enorme. A la mañana siguiente contacté con un abogado especializado en asuntos familiares. Le expliqué la situación. No le pedí que atacara a mi madre. Solo quería saber dónde estaba parada. Revisó mis documentos durante más de una hora. Al terminar, cerró la carpeta. Me dijo que una cosa era que mi madre creyera que yo le debía dinero. Y otra muy diferente era que pudiera demostrarlo legalmente. Después preguntó algo inesperado. ¿Por qué quiere cobrarte ahora? No lo sé. El abogado me miró. Entonces averígualo. Aquella frase me quedó dando vueltas en la cabeza. Porque cuanto más pensaba en ello, más extraño parecía todo. Mi madre había esperado 12 años para aparecer. Había elegido exactamente el momento en que yo estaba a punto de comprar una casa. No era casualidad. Esa misma tarde recibí otro mensaje. Esta vez no era de mi madre. Era de mi padre. Solo decía una frase. Necesito hablar contigo antes de que ella lo haga. Sentí que el corazón me latía más rápido. Mi padre nunca se había enfrentado realmente a mi madre. Nunca había hablado de aquellos años. Nunca había explicado por qué había permitido que una adolescente trabajara hasta agotarse para pagar gastos de su propia casa. Y ahora quería hablar conmigo. Le respondí. Donde me contestó después de unos minutos. En el viejo café junto a la estación. Acepté. Cuando llegué, él ya estaba allí. Tenía 63 años y parecía mucho más viejo que en mis recuerdos. Se levantó lentamente cuando me vio. No intentó abrazarme. Solo señaló la silla frente a él. Me senté. Durante casi un minuto ninguno dijo nada. Finalmente abrió una pequeña bolsa de papel. Sacó un sobre. Y lo colocó delante de mí. Reconocí la letra inmediatamente. Era la letra de mi madre. Pero debajo de ella había algo que nunca había visto. Una segunda firma. La de mi padre. Él me miró directamente. Valeria, antes de que tu madre te cobre un solo euro, necesitas saber de dónde salió realmente aquella libreta. Y entonces deslizó el sobre hacia mí. Dentro había un documento antiguo que podía cambiar completamente la historia que yo creía conocer. El sobre permaneció frente a mí durante varios segundos. No quería abrirlo. Había aprendido desde niña que algunas verdades podían doler más que las mentiras. Mi padre esperaba en silencio. Finalmente tomé el documento. Era una copia de un acuerdo antiguo. La fecha me hizo contener la respiración. Había sido firmado cuando yo tenía 15 años. Lo leí lentamente. Era un documento relacionado con los gastos de mi casa y con una cuenta familiar que yo jamás había conocido. Mi padre me explicó que, años atrás, mi madre había recibido una cantidad importante de dinero de su propia madre. Según él, aquel dinero debía utilizarse para ayudar con los gastos familiares.
Pero mi madre había hecho algo diferente. Había comenzado a guardar una parte. Y había creado la libreta para registrar todo lo que consideraba que cada miembro de la familia le debía. Lo miré sin comprender. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Mi padre bajó la cabeza. Porque tenía miedo. De ella de todo. Aquella respuesta me dolió. Pero no me sorprendió. Mi padre sacó otro papel. Era una carta escrita a mano. La letra era de mi abuela. Mi madre la había conservado durante décadas. La carta explicaba que ella misma había crecido en una casa donde los padres cobraban a sus hijos por prácticamente todo. Había tenido que abandonar la escuela antes de terminarla. Había trabajado desde muy joven. Y había prometido que sus propios hijos nunca vivirían de aquella manera. Pero algo había cambiado con los años. La última parte de la carta decía que el dinero no debía convertirse en una herramienta para controlar a los hijos. Mi madre había guardado aquella carta. Pero aparentemente había olvidado la última lección. Sentí una mezcla extraña de tristeza y rabia. Durante toda mi infancia había pensado que mi madre simplemente era cruel. Ahora entendía que ella también había sido herida. Pero entender una herida no significa justificar lo que alguien hace con ella. Le pregunté a mi padre por qué me había enseñado aquello ahora. Porque ella quiere vender la casa. Me quedé inmóvil. ¿Qué casa? La casa donde crecimos. Mi padre explicó que tenían problemas económicos y que mi madre quería venderla para pagar varias deudas. Pero había un problema. Parte de la propiedad estaba relacionada con aquella antigua herencia. Y mi nombre aparecía en uno de los documentos. No entendía por qué. Mi padre dijo que cuando yo era pequeña, mi abuela había querido proteger una parte de aquella propiedad para mí. Mi madre nunca me había contado nada. El abogado que había consultado anteriormente confirmó después que el documento necesitaba una revisión más profunda. No significaba que yo fuera automáticamente propietaria de la casa. Pero sí significaba que mi madre no podía presentar la historia como si todo le perteneciera exclusivamente. Entonces comprendí por qué había aparecido justo cuando yo estaba a punto de comprar mi propia casa. Necesitaba dinero. Y creía que podía obtenerlo de mí de una manera que siempre había funcionado. Haciendo que me sintiera culpable. 2 días después recibí otra llamada de Marcos. Esta vez estaba enfadado. Mamá dice que estás intentando quitarle la casa. No estoy intentando quitarle nada. Entonces, ¿por qué estás revisando los documentos? Porque quiero saber la verdad. Marcos se quedó callado. Después dijo algo que cambió la conversación. Yo tampoco sabía lo de la abuela. Me senté. ¿Qué quieres decir? Mamá nunca nos habló de esa carta. Tampoco sabía que había documentos con tu nombre. Por primera vez entendí que quizá mi hermano tampoco había conocido toda la historia. Habíamos crecido en la misma casa. Pero habíamos vivido versiones completamente diferentes de ella. Le pregunté si podía conseguir una copia de algunos documentos antiguos. Dijo que lo intentaría. La conversación terminó sin reconciliación. Pero al menos ya no estábamos hablando desde el mismo lugar de antes. Durante la siguiente semana revisé todo con mi abogado. Cada documento. Cada recibo. Cada transferencia. Cada carta. La historia empezó a formar una imagen. Mi madre había estado construyendo aquella cuenta durante años. Pero había cometido un error. Había registrado absolutamente todo. Incluso las cosas que demostraban que yo había pagado mucho más de lo que ella recordaba. Había anotado gastos que yo nunca había aceptado. También había anotado dinero que mi padre me había entregado en secreto. Y había registrado algunos pagos como si fueran préstamos cuando yo nunca había recibido ningún préstamo. La libreta que durante años había utilizado para intimidarme estaba empezando a convertirse en la mejor prueba contra su propia versión. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi madre me envió una invitación. Una cena familiar. Quería hablar delante de todos. Durante años había evitado las reuniones familiares. Pero esta vez acepté. No porque quisiera discutir.
Quería escuchar. La cena se celebró en la casa donde había crecido. Cuando entré, sentí que el cuerpo recordaba cosas que la mente había intentado olvidar. La misma escalera. La misma cocina. El mismo pasillo. Pero ahora todo parecía más pequeño. Mi madre estaba en la mesa. Marcos estaba a su lado. Mi padre permanecía cerca de la ventana. También había una tía que casi nunca veía. Mi madre comenzó la conversación diciendo que no quería problemas. Solo quería recuperar lo que había gastado en mí. Sacó la libreta. La colocó sobre la mesa. Entonces hizo algo que nunca había hecho antes. Leyó en voz alta una de las páginas. Cantidad por comida. Cantidad por ropa. Cantidad por transporte. Cantidad por vivienda. Cuando terminó, me miró. Tú sabes cuánto sacrificamos por ti. Sentí que mi antigua reacción aparecía dentro de mí. La necesidad de justificarme. La necesidad de demostrar que era una buena hija. Pero aquella vez respiré. Y respondí. Sí. Sé exactamente cuánto sacrificaron. Luego saqué mi propia libreta. La coloqué junto a la suya. La habitación quedó en silencio. Mi madre dejó de sonreír. ¿Qué es eso, mis cuentas? Empecé a leer. Cada pago que había hecho. Cada hora que había trabajado. Cada cantidad entregada. Cada gasto que había cubierto con mi propio dinero. Mi madre intentó interrumpirme. Pero mi padre la detuvo. Déjala terminar. Seguí leyendo. Cuando llegué a la última página, levanté los ojos. Después de todo lo que pagué, ¿todavía quieres cobrarme más? Mi madre respondió que una hija no debía llevar cuentas contra su familia. La frase casi me hizo sonreír. Porque era exactamente lo que ella había hecho conmigo. Entonces saqué el documento de mi abuela. Lo puse sobre la mesa. Mi madre palideció. No dijo una palabra. La tía que estaba presente tomó el documento y comenzó a leer. Después miró a mi madre. Teresa. ¿Qué hiciste? Mi madre se levantó. Dijo que aquello no era asunto de nadie. Pero ya era demasiado tarde. Durante décadas había controlado la historia porque nadie tenía todos los documentos. Ahora todos estaban sobre la misma mesa. Y había algo más. Mi abogado había encontrado una transferencia bancaria antigua que demostraba que una parte del dinero que mi madre decía haber gastado en mí provenía directamente de la cuenta que mi abuela había creado para sus nietos. Mi nombre aparecía en ella. No era una deuda. Era un fondo destinado a mi futuro. Y mi madre lo había utilizado durante años para cubrir gastos que luego había registrado como si hubieran salido exclusivamente de su bolsillo. La miré. No sentí satisfacción. Sentí tristeza. Porque finalmente entendí que aquella libreta nunca había sido sobre dinero. Había sido sobre control. Mi madre necesitaba que yo creyera que le debía algo. Mientras yo creyera eso, ella siempre tendría una forma de traerme de vuelta. Pero aquella noche ocurrió algo que ella no esperaba. Mi padre se puso de pie. Sacó de su bolsillo una llave antigua. La dejó sobre la mesa. Es la llave del pequeño apartamento que alquilé hace años para tu hija cuando se fue de casa. Mi madre lo miró sorprendida. Nunca te lo dije. Pero fui yo quien pagó los primeros meses. Valeria no te debía nada. Mi madre se quedó completamente quieta. Y entonces comprendí que la historia todavía tenía una parte que ninguno de nosotros había contado. Una parte que mi padre había guardado durante 15 años. Y si lo que estaba a punto de decir era cierto, significaba que la cantidad que mi madre quería cobrarme no solo era injusta. Podía demostrar que una parte de aquella deuda había sido inventada desde el principio. Después de que mi padre terminó de hablar, nadie tocó la comida. La llave seguía sobre la mesa. Mi madre la miraba como si fuera una prueba de traición. Yo miraba a mi padre.
Durante años había pensado que él simplemente había sido demasiado débil para enfrentarse a ella. Ahora comprendía que había tomado algunas decisiones en silencio para protegerme. No había sido suficiente. Pero había algo. Mi madre finalmente se sentó. ¿Dónde está ese apartamento? Mi padre respondió con calma. Ya no existe. Lo vendí hace años. ¿Y qué hiciste con el dinero? Una parte fue para pagar la universidad de Valeria. Sentí que se me cerraba la garganta. Nunca supe quién había pagado mi primer semestre. Siempre había pensado que había sido una beca. Mi padre sacó otro sobre. Dentro había recibos. Pagos pequeños. Fechas. Transferencias. Todo coincidía con los meses en los que yo había comenzado a estudiar. Mi madre intentó quitarle importancia. Eso fue decisión de él. No tiene nada que ver con lo que yo gasté. Mi padre la miró. Sí tiene que ver. Porque tú nunca pagaste esas cantidades. Las habías anotado como si las hubieras pagado tú. Mi madre se quedó callada. Aquello cambió el ambiente de la habitación. Ya no estábamos discutiendo sobre sentimientos. Estábamos hablando de documentos. Y los documentos no tenían miedo. Mi tía volvió a mirar la libreta. Hay muchas cantidades aquí que no tienen recibos. Mi madre respondió rápidamente. No guardé todos los recibos. Pero yo sí. Saqué una carpeta de mi bolso. No era grande. Pero estaba llena. Había guardado documentos durante años. No porque hubiera planeado enfrentar a mi familia. Los había guardado porque una parte de mí siempre había sabido que algún día necesitaría demostrar que mi memoria no estaba equivocada. Mi madre me miró con una expresión que nunca había visto antes. No era enojo. Era preocupación. ¿Cuánto tienes todo? Comencé a colocar los documentos sobre la mesa. Primero las transferencias. Después los recibos. Luego las cartas. Finalmente coloqué una copia de la antigua libreta azul que yo había escrito cuando era adolescente. Mi madre tomó una página. La leyó. Después otra. Su rostro cambió. Yo había anotado incluso las cantidades que ella me entregaba para pagar gastos de la casa. Y había anotado algo más. Las fechas en las que mi madre me decía que había gastado dinero en mí mientras yo estaba trabajando y pagándolo por mi cuenta. Mi padre cerró los ojos. Lo siento. Lo dijo mirándome. No a mi madre. A mí. Yo no sabía qué responder. Durante años había esperado escuchar esas palabras. Pero cuando finalmente llegaron, no produjeron la felicidad que imaginaba. Solo cansancio. Mi madre se levantó. Esto no cambia nada. Sí cambia todo. La voz de mi hermano llegó desde el otro lado de la mesa. Todos lo miramos. Marcos había permanecido callado durante casi toda la cena. Tenía la mirada fija en la libreta. Luego miró a mi madre. Mamá. ¿Qué cuánto pagué yo por vivir aquí? Mi madre se quedó inmóvil. Marcos insistió. Quiero saberlo. No necesitas saberlo. Sí necesito. Por primera vez, mi hermano parecía comprender la diferencia entre las dos infancias que habíamos vivido. Mi madre comenzó a enumerar algunas cantidades. Marcos la interrumpió. Eso no puede ser correcto. ¿Por qué? Porque nunca me cobraste eso. La habitación quedó en silencio. Mi hermano tomó su teléfono. Abrió una aplicación bancaria. Empezó a revisar movimientos antiguos. Encontró transferencias. Pagos. Gastos. Y entonces levantó la mirada. ¿Me compraste un automóvil? Mi madre no respondió. Yo miré a Marcos. Él tenía 22 años cuando recibió aquel automóvil. Yo había olvidado ese detalle. Recordé perfectamente haberlo visto estacionado frente a la casa. Yo tenía 16 años y acababa de regresar de trabajar. Aquella misma noche mi madre me había entregado una factura por la calefacción.
Nunca entendí cómo podía existir dinero para un automóvil mientras yo tenía que contar las monedas para comprar comida. Ahora lo entendía. La libreta no era un registro de sacrificios. Era una selección. Mi madre había decidido quién merecía recibir ayuda y quién debía pagar por ella. Y yo siempre había estado en la segunda categoría. Mi madre cerró la libreta. ¿Se acabó? No. La miré. Se acabó para mí. No iba a discutir más. No iba a seguir explicando por qué había trabajado desde adolescente. No iba a seguir defendiendo cada euro que había gastado. Y tampoco iba a pagar una cantidad inventada. Mi madre me señaló. Después de todo lo que hicimos por ti. La frase salió casi automáticamente. Y yo respondí con algo que había tardado 15 años en aprender. Ser hija no significa ser una deuda. Nadie habló. Mi madre recogió su bolso. Dijo que me arrepentiría. Que algún día entendería lo que había hecho. Yo asentí. Tal vez. Pero no iba a volver atrás. Antes de marcharme, mi padre me llamó. Valeria. Me giré. Quiero darte algo. Sacó una pequeña caja. Dentro había fotografías antiguas. Una de ellas mostraba a mi abuela conmigo cuando yo era muy pequeña. Detrás había una frase escrita. Para Valeria, para cuando sea suficientemente mayor para entender. La leí. Mi abuela decía que quería que yo tuviera una vida diferente. Que el dinero que había dejado no debía servir para controlar a nadie. Debía servir para darme una oportunidad. Me quedé mirando la fotografía. Mi madre había heredado el dinero. Pero yo había heredado algo mucho más importante. La posibilidad de romper la cadena. Salí de aquella casa sin discutir. No sabía que sería la última vez que caminaría por aquel pasillo como hija de aquella familia. Durante las semanas siguientes ocurrieron cosas que jamás había imaginado. Mi hermano comenzó a llamarme. Al principio hablábamos solo unos minutos. Después comenzó a preguntarme por los documentos. No quería dinero. Quería entender. Mi padre también comenzó a llamarme. Una tarde me confesó que durante años había guardado copias de algunos recibos porque sabía que algún día la verdad tendría que salir. Le pregunté por qué había esperado tanto. No tuvo una buena respuesta. Solo dijo que había tenido miedo de perder su matrimonio. Yo le respondí que su silencio me había hecho perder mi infancia. Ninguno de los dos habló durante un rato. Después me pidió perdón. Esta vez lo acepté. No porque todo estuviera arreglado, sino porque había entendido que aceptar una disculpa no significa olvidar. Mi madre, en cambio, no volvió a llamarme. Pero envió una última carta. En ella decía que yo había destruido a la familia. Que había puesto a todos en su contra. Que había elegido el dinero sobre el amor. La leí una sola vez. Después la guardé. No la destruí. No quería olvidar quién había sido. Pero tampoco quería seguir viviendo dentro de aquella historia. Pocas semanas después, mi abogado recibió una notificación. Mi madre había decidido retirar su reclamación. No porque hubiera cambiado de opinión, sino porque había comprendido que no podía sostenerla frente a los documentos. La cifra que durante años había utilizado para asustarme desapareció de un día para otro. 40.000 euros. Una cantidad que había pesado sobre mí durante semanas. Ahora no significaba nada. Pero todavía faltaba algo. Mi casa. La que estaba a punto de comprar antes de que mi madre apareciera. Había pensado que tendría que retrasar la compra por todos los problemas familiares. Pero mis ahorros seguían intactos. Y una mañana recibí una llamada del banco. La aprobación estaba lista. Podía firmar. Cuando llegué a la notaría, llevé conmigo una pequeña caja. Dentro estaba la libreta azul de mi adolescencia. No para usarla contra nadie. Solo para recordar de dónde había venido. Firmé. La casa era pequeña. Tenía un jardín.
Una cocina sencilla. Y una despensa mucho más grande de lo que necesitaba. Cuando entré por primera vez, abrí todas las puertas de los armarios. Miré las estanterías vacías. Y tuve una idea. Compré comida. Arroz. Pasta. Fruta. Pan. Leche. Conservas. Llené cada estante. Pero no puse etiquetas. No había un nombre. No había una cantidad. No había una deuda. Por primera vez en mi vida, podía abrir un armario sin preguntarme cuánto me iba a costar. Y mientras colocaba el último paquete en la despensa, entendí que aquella era mi verdadera venganza. No hacer sufrir a mi madre. No quitarle nada. No humillarla. Simplemente construir una vida donde sus reglas ya no existieran. Pero todavía no sabía que el pasado volvería a llamar a mi puerta una última vez. Y esa vez no vendría con una factura. Vendría con una persona que yo jamás esperaba volver a ver. Cuando escuché el golpe en la puerta aquella tarde, pensé que sería el repartidor. Habían pasado casi 3 meses desde que compré mi casa y poco a poco había comenzado a sentir que mi vida finalmente me pertenecía. Ya no esperaba llamadas de mi madre. Ya no revisaba el buzón con miedo. Ya no sentía la necesidad de explicar cada decisión que tomaba. Había aprendido a vivir de una manera sencilla. Trabajaba. Cuidaba mi jardín. Cocinaba para mí. Y algunos domingos invitaba a Marcos y a mi padre a comer. Nuestra relación no era perfecta, pero por primera vez hablábamos sin que mi madre estuviera en medio. Aquella tarde abrí la puerta. Y me quedé paralizada. Era Elena Robles. Mi antigua orientadora del colegio. La mujer que me había ayudado cuando yo tenía 16 años. Habían pasado 14 años desde la última vez que la vi. Nos abrazamos. Después me miró con una sonrisa. Sabía que algún día volvería a verte. La invité a entrar. Se sentó en la cocina y observó alrededor. Es bonita. Gracias. La construí poco a poco. Elena sonrió. Tu abuela estaría orgullosa. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo sabes eso? Ella sacó un sobre de su bolso. Porque tu abuela me lo entregó antes de morir. Me quedé sin palabras. No sabía que Elena hubiera conocido a mi abuela. Ella explicó que años atrás mi abuela había acudido al colegio para hablar sobre mi situación. No quería intervenir directamente en mi familia. Pero estaba preocupada. Le había pedido a Elena que estuviera pendiente de mí. Entonces Elena me entregó el sobre. En el interior había una carta. La abrí lentamente. La letra era temblorosa. Mi abuela había escrito que sabía que yo estaba pasando por momentos difíciles. Decía que no podía obligar a mi madre a cambiar. Pero quería asegurarse de que yo supiera algo. Nunca confundas amor con obediencia. Leí aquella frase varias veces. Después continué. Decía que una familia podía amarte y aún así hacerte daño. Que perdonar no significaba permitir que alguien siguiera lastimándote. Y que algún día yo tendría que elegir entre vivir intentando demostrar que era una buena hija o comenzar a construir una vida donde pudiera ser simplemente yo. Cerré los ojos. Durante años había pensado que mi verdadera victoria sería conseguir suficiente dinero para que nadie pudiera volver a controlarme. Pero mi abuela había entendido algo mucho antes que yo. El dinero no había sido el problema. El problema era que mi madre había utilizado el dinero para decidir cuánto valía cada persona dentro de la familia. Elena me preguntó si quería saber algo más. Asentí. Me dijo que mi madre había visitado el colegio muchos años atrás. Había intentado conseguir información sobre mí. Pero Elena se había negado a compartirla. ¿Por qué? Porque tú le habías pedido que no lo hiciera. No recordaba haber hecho aquella petición. Entonces Elena me explicó algo. Cuando cumplí 18 años, había firmado unos documentos para impedir que determinadas personas pudieran obtener información sobre mi vida académica sin mi autorización. No recordaba ese momento.
Pero de repente comprendí algo. Incluso cuando era un adolescente, una parte de mí ya estaba intentando protegerse. Después de que Elena se marchara, permanecí sola en la cocina. La carta seguía sobre la mesa. Mi madre había intentado hacerme creer durante toda mi vida que yo le debía algo. Mi padre había permanecido demasiado tiempo en silencio. Mi hermano había recibido privilegios que yo no había tenido. Y mi abuela había visto todo desde lejos. Pero ahora podía elegir qué hacer con todo aquello. No quería vivir odiando a mi madre. No quería pasar el resto de mi vida esperando que reconociera su error. Porque si hacía eso, seguiría siendo prisionera de la misma historia. Así que hice algo diferente. Escribí una carta. No para enviársela inmediatamente. Solo para mí. Le conté todo lo que nunca había podido decir. Le dije que había tenido miedo. Que me había sentido sola. Que había trabajado demasiado siendo una niña. Que había confundido durante años la responsabilidad con la culpa. También le dije que no iba a cargar con aquella deuda. No le debía mi vida. No le debía mi futuro. Y tampoco le debía el perdón. Si algún día quería formar parte de mi vida tendría que hacerlo como madre, no como acreedora. Guardé la carta. Pasaron varios meses. Mi padre siguió visitándome. Marcos también. Nuestra familia nunca volvió a ser como antes. Y quizá eso no era algo malo. Porque aquella familia que yo había intentado recuperar durante tantos años solo existía en mi imaginación. La familia real necesitaba nuevas reglas. Una tarde Marcos llegó con una caja. ¿Qué es eso? La abrió. Dentro estaban algunos documentos antiguos de nuestra infancia. También había fotografías. Y en la parte inferior encontré la vieja libreta de mi madre. La miré. Pensé que sentiría rabia. Pero no. Sentí indiferencia. La tomé y la llevé hasta la basura. Marcos me preguntó si estaba segura. Sí. No necesito esto para recordar. La dejé caer. Y por primera vez no sentí que estuviera destruyendo una parte de mi pasado. Sentí que estaba dejando de darle poder. Después planté un árbol en mi jardín. No era una especie especial. Solo uno pequeño que había comprado durante una visita al vivero. Mientras cavaba, pensé en aquella adolescente que trabajaba después del colegio. Pensé en la niña que miraba una factura y se preguntaba por qué su madre la hacía sentir como una carga. Quise poder decirle algo. Quise decirle que no era una carga. Que no tenía que ganarse el derecho a ser querida. Que algún día tendría una casa. Una cocina. Una despensa llena. Y una vida donde nadie le pediría que pagara por existir. Terminé de plantar el árbol al atardecer. Me senté frente a él. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Solo decía que mi madre quería hablar conmigo. Miré la pantalla durante unos segundos. No sentí miedo. Tampoco enojo. Solo respiré profundamente. Después respondí. Cuando esté preparada, decidiré si quiero escucharla. Guardé el teléfono. El árbol se movía ligeramente con el viento. Y comprendí que esa era la verdadera diferencia entre mi pasado y mi presente. Antes, otras personas decidían cuándo debía responder. Ahora yo decidía. Antes, otros escribían las cuentas. Ahora yo escribía mi propia historia. Y si algún día mi madre cruzaba nuevamente aquella puerta, no encontraría a la niña que trabajaba para pagar una deuda inventada. Encontraría a una mujer que ya no necesitaba demostrar su valor. Porque finalmente había entendido algo que nadie podía quitarme. Mi valor nunca había dependido de cuánto dinero pudiera pagar. Ni de cuánto sacrificara. Ni de cuánto pudiera soportar. Yo no era una deuda. Nunca lo había sido. Solo había tardado 30 años en creerlo. Y aquella fue la última cuenta que decidí cerrar. Traición y venganza.